Voy a hacerles un cuento. Florida tiene, en 1906, tuvo su primer teatro y fue escenario de algunas, a ver si puedo pedirle que bajen el volumen. Fue escenario de muchas giras de elencos internacionales. Era común que ocurriera que aquellos elencos, aquellos grupos que traían espectáculos de circo, de mago, de teatro, de ópera, hicieran esas giras que bajaban en el puerto de Montevideo y luego salían a recorrer el interior. Y de allá por los teatros de Paysandú y del Salto cruzaban a la Argentina y seguían. Hay investigaciones hechas en España, o patrocinadas por España, para hacer el seguimiento de esos grupos teatrales que se fueron principalmente de España y luego se les perdió la pista. Y para poder hacer la historia de esos grupos y del arte y de la cultura, hubo que recurrir a estos teatros del interior del país y del interior de la República Argentina y de Buenos Aires, que nos dieran la pauta de lo que había ocurrido. Aquello que era la circulación normal de esas troupes, de esas compañías que venían y se embarcaban, debió haber sido conocido a través de esos teatros, porque en España se perdió la historia. Muchas veces porque se volvieron acá en este continente, o porque se quedaron, o porque siguieron haciendo cultura acá y no volvieron. Otros porque volvieron y nunca contaron la historia de lo que había pasado en América. Pero América era parte, el continente era parte de ese proceso. Así que cuando hablamos de rutas, que es un tema que tenemos permanentemente con la Dirección Nacional de Cultura, estamos hablando de una historia riquísima que tiene que ver con la tradición de nuestros escenarios internacionales. Es decir, nuestros escenarios locales que servían a espectáculos internacionales. ¿Qué quiere decir? Que hay una historia ya que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Porque Florida en este momento no está inaugurando algo que nace por generación espontánea. Florida está haciendo un proceso institucional que tiene que ver con una manera de ver la cultura o de hacer la cultura desde los organismos públicos, que ha sido largamente analizada y discutida y conversada con el intendente Enciso, que siempre ha puesto la idea de que desde el interior de la República nosotros podemos construir una identidad nacional. No es esta solamente una ruta para Florida, es una ruta nacional. Este es un escenario que tiene que ver con otras cosas. Cuando creamos el sistema sinfónico, hace 8 años, nosotros creíamos que había chicos que iban a tocar a otros escenarios. Hoy tenemos jóvenes músicos de Florida que están tocando en la Sala de la Reta junto con la Sinfónica Juvenil y lo hacen normalmente y de forma regular. Están becados para eso. Hoy tenemos chicos que están yendo a Francia, como ocurrió este año, a formarse, a capacitarse, jóvenes que están haciendo eso. ¿Por dónde salieron? ¿Por qué puertas salieron? Salieron por el acuerdo que tenemos con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Infantiles, que tiene en la Juvenil del Sodre su cúspide o su top. Y ahí es donde nosotros apostamos a que nuestros chicos lleguen. ¿Por qué no pensar que también vamos a tener bailarines algún día en esa misma Sala de la Reta, que es el escenario central y mayor y mayúsculo que hoy tiene el país desde que se inició la era que funda, la segunda era dorada del Ballet Nacional, que la funda Julio Boca, a quien trajimos a Florida justamente para hablar del tema de la danza y cómo insertar la danza florida en los procesos nacionales. ¿Cómo hacerlo? Y lo hacemos a través de 2 cosas. Un convenio que tenemos, una relación que tenemos con la Dirección Nacional de Cultura y que tiene relación con los fondos concursables que dio motivo a este proyecto, este primer proyecto. Es decir, nosotros hicimos un fondo concursable y parte de los recursos de los que habló el intendente vinieron de estos fondos concursables. Y por eso nosotros estamos reivindicando formas de asignación y discutiendo siempre con la Dirección Nacional sobre cómo hacer para que esos fondos se distribuyan en el interior. Y el segundo es un convenio que ya tenemos casi firmado con el Sodre, para que a través del Sodre podamos tener capacitación y acreditada para tener los estándares, para generar los estándares nacionales, para poder tener nosotros, ser proveedores de esa enorme máquina que es el Ballet Nacional del Sodre, que como dato para que sepan, si el Sodre vendió 200.000 entradas en el año 2014, el 32% de esas entradas se vendieron para el ballet. El ballet, cuando nosotros lo vimos con el intendente, que fue cuando vino Boca
aquí estaba fundando un proceso que en el año 13, que inmediatamente se transformó en un gran proceso cultural, que hoy es motivo de orgullo nacional. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dejamos aprovechar esa enorme ola que es la danza, o nos subimos a ella?